Bueno, buenas noches. Vamos a ver una palabra el día de hoy. Me presento, mi nombre es Ronald Valencia. Estoy muy contento de estar aquí. Vamos a ver una palabra en el libro, en la carta a los Efesios 1:13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Listo? Y hay una parte, quiero que lo volvamos a leer, porque hay una parte acá que dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, resulta que muchas personas, bueno, casi todo el mundo hoy en día puede decir que cree en Dios, ¿no? Creo que uno sale a la calle y uno le pregunta a cualquier persona: ¿usted cree en Dios? Y pues a veces hasta suena, no sé, suena raro a veces que alguien diga: pues yo no creo. Y ahí se puede incluso desencadenar otra conversación. Pero muchas personas, digamos que la mayoría en este momento dice: sí creo, él me ha ayudado con esto, o cuando yo tengo un problema. También hay personas que, aunque dicen que no, en el momento en el que hay alguna situación importante de eso, siempre se inclina el corazón de uno a decir: ay, Dios, ayúdame, ¿no? Sin embargo, realmente, ¿quién puede creer? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién podría creer? ¿Quién puede creer? Digamos que hay varios factores para creer, y hay alguien que no le interesa o no necesita, siente que no necesita creer, que su vida la puede llevar sin necesidad de como tener eso en su vida, en un sentido, ¿no? O hay personas que dicen como: bueno, pues yo creo, pero sí con estas condiciones, ¿sí? Pero resulta que en alguna oportunidad había un hombre que trabajaba en la marina, y él tenía un hijo. Pero resulta que las personas que trabajan en el océano, cuando van a trabajar, se demoran mucho tiempo en regresar a su casa. Entonces, un promedio de 6 meses le tomaba a aquel señor para regresar a su casa cada vez que salía. Entonces él una vez le dio le hizo una promesa al niño, a su hijo, y le dijo que lo iba a llevar, algún día que lo iba a llevar a trabajar con él. Y era muy importante esto que había sucedido, porque el hijo, pues el padre quería mostrarle también a su hijo que su palabra era muy respetada, que él lo que decía, él lo cumplía. Entonces resulta que el hijo, pues esperanzado, cada vez que el padre venía a la casa, él estaba pendiente de irse con él, pero el padre en una oportunidad le dijo: no, esta vez todavía no. Más adelante, pues tuvo que llevarlo, ¿no? Entonces él dijo: bueno, voy a llevarlo. Lo llevó a este viaje, y en el viaje el niño vio que había una mascota, había un mono, ¿no? El niño tenía un sombrero, y resulta que el niño empezó a subir al barco, pero el mono quitó el sombrero del niño. Entonces empezó a correr con el sombrero, y el niño empezó a perseguir al mono, a perseguir al mono. Entonces se metió a un cuarto, se metió a otro, el mono era muy esquivo. Luego se fue por las cuerdas del barco, empezó a subirse en un lado, en otro lado, llegó al timón, llegó a muchas partes. Y luego empezó a subirse al mástil, y el niño persigue y persigue a ese mono. Pero cuando se dio cuenta, ya el mono estaba muy alto, y el niño, pues de haberlo perseguido, también estaba muy alto, estaba en una parte del mástil que ya era muy peligroso bajarse. Y el mono seguía subiendo, y ya cuando no pudo subir más, el niño se detuvo, pero en un momento el mono se lanzó y bajó. El niño no pudo agarrar al mono, y cuando fue a mirar hacia abajo, tenía mucho miedo, así como dicen, acrofobia. Tenía un miedo a las alturas y ya no sabía qué hacer, quedó paralizado. Entonces los marineros, las personas del barco,
llamaron al papá del niño, que justamente era el capitán del barco. Le dijeron: capitán, capitán, su hijo está allá arriba. Y el niño no sabía qué hacer, en cualquier momento se podía caer y claramente pues iba a morir. Tampoco podía bajar, no tenía camino. Entonces el capitán se quedó pensando y mirando la situación, y resulta que sacó un revólver, sacó una pistola y le apuntó a su hijo. Cuando le apuntó a su hijo, todo el mundo quedó extrañado. ¿Por qué hace eso el capitán? ¿Qué le está pasando? Y el capitán le dijo a su hijo, le dijo: voy a contar hasta 3. Y usted sabe que lo que yo digo, yo lo cumplo. Voy a contar hasta 3 y usted debe lanzarse, saltar y lanzarse al agua. Si no cuenta hasta 3, pues yo voy a, si no se lanza al agua, yo voy a disparar. Entonces empezó a contar 1, y el niño no sabía qué hacer, se aferraba al mástil, no podía pensar claramente, no sabía qué hacer. Contó 2 el papá, y el niño se aferraba al mástil, apenas cerraba los ojos, pero el niño sabía que sí o sí el papá iba a cumplir su palabra, él iba a jalar del gatillo. Entonces, antes de que contara 3, el niño se lanzó al agua. Cuando se lanzó al agua, el capitán ordenó rápidamente que los marineros lo salvaran. Y bueno, el niño pudo vivir. Y bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Porque realmente en nuestra vida sucede lo que le pasó al hijo del capitán. Exactamente, exactamente. Es una historia que refleja nuestra parte espiritual, nuestra parte, digamos, lo que nos puede llegar a alejar de creer en Dios. ¿En qué sentido? En la medida que pasa el tiempo, cuando nosotros vamos creciendo, nosotros vamos teniendo conocimientos, vamos teniendo experiencias y vamos llenándonos como de muchas cosas que ya hacen que nosotros tengamos una percepción acerca de algo, ¿sí? Entonces resulta que nosotros empezamos a pensar: Dios es así, esto me pasó por esto, porque yo soy muy malo, entonces esto, cuando yo cometo un error me pasa esto, cuando yo me porto bien me pasa esto, pensamos, no sé, el karma, algo así. Pero resulta que lo más aceptado es nosotros decir: yo voy a conseguir esto, y entonces para conseguir eso yo tengo que actuar de esta manera, y empezamos a actuar de esta manera y vemos algunas señales de que lo estamos consiguiendo, entonces decimos: este es por aquí, este es el camino, eso es. Pero no nos damos cuenta, porque realmente a veces ni conocemos, que en este libro, en la Biblia, está reflejado el mundo del corazón de Dios, es decir, el deseo de Dios y el deseo de los hombres. El corazón de Dios y el corazón de los hombres está retratado aquí específicamente. Y resulta que cuando nosotros tenemos un deseo, nosotros siempre queremos como hacer el plan para alcanzar ese deseo. Y cuando tenemos el resultado de ese deseo, puede pasar 2 cosas: o que nos frustremos porque no lo conseguimos, o que nos enaltezcamos, nos enorgullezcamos porque lo conseguimos, ¿sí? En la vida espiritual pasa esto todo el tiempo, es un ciclo, porque yo pienso que cometí un error, entonces, me siento condenado. ¿Qué hago para solventarlo? Entonces, ore. Alguien le dice: ore mucho. Entonces yo oro mucho y siento alguna mejoría, pero no, me falta. Ayune. Listo, ya voy a ayunar. Y también vaya a tal encuentro, a tal cosa, tal. Y entonces empieza, suba a tal montaña, no sé, cualquier cosa, pero como uno lo puede hacer, entonces uno dice: dígame qué hago y yo lo hago. Y entonces cuando uno lo empieza a hacer, empieza a ver como algún resultado, pues mínimo empieza a ver la obra de uno, y entonces se siente tranquilo. Eso es como el mástil para el niño, porque uno se aferra a eso que piensa que está correcto, a eso que piensa que le está dando resultado, ¿sí? Pero realmente todo esto que he contado solamente está en la mente y en la visión de uno. Así como el niño solo podía ver el mono que lo llevó hasta allá,
no se daba cuenta de su alrededor ni de lo real que lo estaba, digamos, que él estaba traspasando mientras corría detrás del mono. Entonces, de la misma manera, nosotros empezamos a vivir una vida tratando de ser buenos, tratando de ser buenos, tratando de ser buenos, como persiguiendo un mono que nos dice haga esto y usted es bueno, trate bien a sus hijos y verá que le va a ir bien en la vida, no le haga mal a nadie. Y entonces pensando uno que haciendo esas cosas va a tener buenos resultados, entonces sigue y sigue y sigue hasta que uno se da cuenta que llega un punto en el que eso es mentira. Y salta el mono y entonces uno queda como, ¿y entonces qué era verdad? Y eso nos lleva solamente a la palabra. Entonces, ahí quiero que miremos un versículo en primer libro de Samuel. Capítulo 16. Versículo 7. Y aquí empieza uno a ver otra visión, otro entorno, con otras gafas, así como me enseñaban. Entonces dice, y Jehová respondió a Samuel. ¿Quién respondió? Eso es muy importante. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí hay algo muy importante y es, ¿qué es lo que mira Jehová? ¿Y qué es lo que mira el hombre? Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos. Entonces, ¿nosotros en qué es fácil creer? Lo que tenemos delante de nuestros ojos, lo que es fácil de solucionar, lo que nosotros vemos la vía por ahí, el camino. Eso creemos. Pero también quiero que veamos aquí en Génesis 6.5. Génesis 6.5. Capítulo 6, versículo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo más importante de este versículo? ¿Qué será lo más importante de este versículo? Lo más importante es la primera frase. Y vio Jehová. Es importante entender que lo que vemos nosotros no es lo mismo que ve Dios. En el ejemplo del niño, el niño que está viendo, por el miedo y eso, él solo está viendo el mástil. Aferrado al mástil, no tiene ningún otro camino, porque mira un momentico abajo y no hay forma de bajar, no hay forma de bajar. Pero su padre está viendo el agua, la salvación. Lo que para el niño es la muerte, o sea, porque realmente soltar el mástil es la muerte. Para el niño soltar el mástil es la muerte. Pero él está pensando que gracias a su fuerza tiene aferrado al mástil. Entonces él dice, este es mi lugar seguro. Pero el padre sabe que su fuerza no va a alcanzar para tanto. Entonces el padre solamente está viendo la salvación, el agua. En cambio el niño, cualquier otra cosa es muerte para él. Entonces él no puede pensar en lanzarse, en bajarse, sino solo aferrarse al mástil. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre quisiéramos aferrarnos a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar, a cómo yo he llevado mi vida. Yo he tomado mis decisiones y han estado bien y sigo tomando mis decisiones. Claro, algunas han estado mal, pero no llegamos a la conciencia de que mejor no tomo decisiones porque yo la embarro. No, si uno dice, yo tomo mis decisiones tal como yo pienso que tomo mis decisiones porque pues no hay nadie mejor que tome decisiones sino yo. ¿Pero por qué? Porque solo estamos viendo desde nuestro punto. ¿Y nuestro punto cuál es? Hay que entender cuál es nuestro lugar. Y para eso me gustaría también contarles, había una vez, esto es una historia que retrata exactamente como la sociedad hoy en día. Había una vez un animal que se sentía muy feliz del lugar donde él vivía, porque él encontró la alacena que llaman, ¿no? Entonces en la casa, él estaba en la alacena y en la alacena había arequipe, había Nutella, había leche condensada, había muchas cosas ricas que no les sigo diciendo porque entonces ya se van a buscar algo así.
Entonces, ese animal, desde la alacena, siempre se untaba y se pavoneaba y salía ahí como al balconcito de la alacena y miraba la sala, la cocina y miraba incluso otros animales que viajaban por ahí, pero se sentía muy feliz. Pero resulta que había un gusano que estaba cerca de la casa y el gusano sí siempre se la pasaba en la tierra, a veces hasta se untaba de lodo, de popó, pero el gusano se acercaba ahí a la sala y miraba hacia arriba y decía, ay, yo quisiera ser como ese gran animal en medio de las cosas tan ricas en las que está, así pensaba, ¿no? Pero resulta que un día ese animal que estaba arriba bajó a la sala y se encontró con el otro gusano. Ay, sí, ya les dije, era un gusano. Pero resulta que él no pensaba que fuera un gusano. Entonces resulta que él llega y decía, ay, yo no soy como este que huele a feo, a tierra, ¿sí? Y el otro decía, yo quisiera ser como usted, mire ahí, con el arequipe, con cosas tan ricas, ay, qué chévere. En ese momento apareció la señora de la casa, a la que, mejor dicho, le daba asco los gusanos, le daban asco los gusanos, entonces los iba a pisar de una vez porque ella vio esos dos gusanos y le dio repulsión y los iba a pisar. En ese momento alguien gritó desde el baño, ¡mamá, se me acabó el papel! La señora asustada, ¡ay, la niña, yo le iba a llevar el papel! Y entonces se fue. Los gusanos así vieron el momento en el que iban a ser espichados y no se pueden abrazar porque no tienen brazos, pero ahí junticos ellos, ¡no! ¡Vamos a morir! ¿Sí? En ese momento, el gusano de la alacena se dio cuenta que él era igual de gusano al gusano de la tierra. Eran igualitos, pero él tenía otra concepción. Cada uno tenía una concepción diferente. Resulta que al rato pasó un niño que era el hijo de la señora y a él le encantaban los animales. Y en ese momento cogió los dos gusanitos en su mano, los miró y dijo, ¡ay, qué chévere! Y los puso así en la cara. Luego los llevó a su habitación y en la habitación tenía como un acuario, como una caja, con muchos animales, arañas, moscos, orugas, de todo. Y los puso a vivir ahí. Y él normalmente los alimentaba. Esta historia obviamente no es real, pero refleja mucho la condición en la que vivimos nosotros. Nosotros podemos ver que hay muchas clases de personas. Hay personas que por su condición y por su condición se creen mejores que otras, ¿no? Y a veces nosotros nos creemos mejor que otros porque nos ha ido mejor en la vida que a otras personas o porque las decisiones que hemos tomado en cierto momento nos han llevado a mejores cosas. Y a veces también tenemos la situación o personas que se creen inferiores porque dicen, no, yo sí no, yo quisiera ser como tal persona y añorando y codiciando, yo quisiera ser así, si yo pudiera devolver el tiempo yo hubiera tomado tal decisión y tal eso. Pero todo ese mundo es el mundo que nosotros vemos. Realmente, ¿cuál es la visión que importa? La visión que importa es la visión de Dios. Pero lo más tremendo es que Dios no mira lo que mira el hombre. Aquí lo leímos. Dios no mira, en Samuel 16:7, primer libro, dice Dios no mira lo que mira el hombre. Porque lo que mira el hombre, Dios lo desecha. Que si es alto, que si es bajito. ¿Sí? Pero Dios mira el corazón. Y aquí en Génesis 6:5 dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Será que en ese entonces cuando Dios vio eso, las mamás no daban leche a sus hijos o no los cuidaban o simplemente daban a luz y los tiraban en algún lado? ¿O será que sí? ¿O será que no había ningún abrazo entre hermanos? ¿Todos tiraban a matarse o algo así? No, ¿verdad? Habían cosas que uno dice, está bien que le cocine, que dé la vida por su familia, que trabaje, y quizás eso lo hacía, pero entonces uno, a su vista, uno cambiaría este versículo y diría, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, pero que algunas cosas eran buenas y otras malas. Pero acá no dice eso, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces realmente nuestra condición, aunque a veces tenemos, entre comillas, una buena condición a nivel espiritual, digámoslo así. Yo soy líder de alabanza, yo voy a la iglesia seguido, yo leo la palabra, yo lucho con cosas, pero yo las puedo superar. Si yo me propongo, yo dejo de fumar, etcétera, ¿sí? Entonces a veces pensamos que tenemos nuestra parte buena y nuestras partes malas. Eso vemos nosotros con nuestra vista, pero Dios, ¿cómo nos ve? Realmente Él mira el corazón. Él mira exactamente el corazón. En Santiago habla de que el que infrinja un punto de la ley se hace infractor de toda la ley. ¿Y quién no infringe al menos un punto? Entonces, realmente, ¿cuál es nuestra condición? Yo estuve aproximadamente 10 años en varias iglesias y tratando de ser bueno. Y a veces lo lograba, porque yo lo lograba. Yo decía, no, voy a ayunar. Y entonces empezaba el ayuno y ayunaba, algún día ayuné 21 días también y entonces se me olvidó. Comí como no sé, al quinto día, algo así. Yo dije, no, tengo que volver a empezar para hacerlo bien. Y así, como psicorrígido, ¿no? Y luego de hacer ayunos, de hacer sacrificios para Dios, yo me sentía súper espiritual. Y entonces yo no sentía que levitaba, pero me sentía más cercano a Dios. Pero era mi percepción, ¿sí? Realmente era todo confusión porque no tenía una tranquilidad firme, no tenía una convicción segura de mi salvación. Vivía con miedo todo el tiempo. Aunque estuviera incluso ayunando y eso, yo me sentía como, Dios mío, si llega a venir, quién sabe si yo tengo un mal pensamiento y yo no me alcanzo a arrepentir, y pensaba que finalmente todo iba a depender de la oportunidad que yo tuviera de arrepentirme y de ponerme a paz en cualquier momento. En el último momento, pues. Entonces, realmente, ¿de qué dependía mi salvación? Cuando a mí me predicaron el evangelio, me hicieron una pregunta y me dijeron, si usted hoy muriera, ¿para dónde iría? Y entonces yo me puse a pensar, creo que hoy de pronto para el infierno, ¿sí? Y entonces luego me hicieron la segunda pregunta, pero ¿en qué pensó para responderme eso? Entonces ahí sí, pensando profundamente en que yo no he hecho bien las cosas hoy, en que he cometido errores. Pero otro día que no haya cometido tantos errores, que esté en la iglesia, que esté haciendo cosas bien. Entonces, ¿para dónde iría? Para el cielo. ¿En qué pensó para responder eso? En que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, ¿quién es el salvador de Ronald? ¿Quién sería? Jesús. No, porque no dependería de Jesús la salvación en tal caso, sino de quién estaría dependiendo la salvación. Del que estaba orando. ¿Y quién estaba orando? Pues yo hice bien, yo hice mal. Pero, ¿qué dice la palabra? Hoy leímos Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Aquí mismo responde, el evangelio de vuestra salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado. El evangelio de salvación, el evangelio de vuestra salvación es: Jesucristo vino a este mundo a quitar nuestro pecado. Es por la obra de Él que somos salvos. Pero yo siempre pensaba en el evangelio de mi obra. Es decir, no de la salvación que Dios me dio, sino de lo que yo pude haber hecho. Entonces acá dice, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Entonces yo creía en un evangelio en el que yo era salvo si yo era bueno, me portaba bien o superaba mis adicciones o superaba mis defectos. Pero acá dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados. Entonces, ¿qué quiere decir? Para yo poder creer esta palabra, yo tuve que ver verdaderamente mi condición. ¿Cuál es mi condición? Mi condición no es el que puede hacer algo, el que se puede salvar. Yo descubrí que mi condición era como ese gusano. A veces me sentía el gusano de la alacena, porque me sentía mejor que otros, porque yo iba a una iglesia, porque yo incluso enseñaba cosas, ¿sí? Entonces me sentía mucho mejor, tenía una buena vida,
mejor dicho, buenas relaciones, pero a veces, cuando estaba en mi condición en la que estaba siendo condenado, en la que era culpable, me sentía como el otro gusano. Y a veces después, incluso después de haber ayunado, a los pocos días cometí algún error y me sentía peor de gusano que lo que me sentía antes. Y era un ciclo. Entonces ese versículo que dice que vuestra justicia es como trapo de inmundicia, vuestras justicias delante de Dios, se hizo vivo en mi vida, porque realmente mi justicia era un trapo de inmundicia. En un momento era muy bueno, muy limpio, muy santo, y en otro momento era una porquería, literalmente. Entonces cada vez me sentía peor, hasta que llegué al punto de Dios, yo no puedo hacer nada para agradar a Dios, nada. Entonces cuando me predicaron el evangelio, hablándome acerca de la historia del hombre asaltado por los ladrones, yo siempre me vi como el hombre, como el samaritano, el buen samaritano. Pero ese día pude darme cuenta, ¿cuál samaritano soy? Yo soy el hombre asaltado por los ladrones. ¿Qué pudo haber hecho el hombre asaltado por los ladrones para ser salvo? Nada. Estar medio muerto. Cuando yo pude ver esa condición, no me quedó otro camino, sino creer en la palabra. Creer en la palabra. Pero el obstáculo más grande para creer en la palabra es el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre es su estructura mental, que siempre nos lleva a buscar en nuestra obra la solución para la salvación. Pero abriendo la Biblia, en toda la Biblia podemos ver que nos habla: confíen en mí, la salvación es de Jehová. No es su salvación, es por Jesucristo, un solo camino al Padre, el que entra por la puerta estrecha. Nosotros en el seminario leemos la Biblia, pero la idea es leerla de pasta a pasta, porque a veces leemos solo pedacitos, como una carta de 5 hojas donde uno lee solo un pedacito, no extrae todo el mensaje completo. Pero leyéndola, nos hicieron un reto en 3 meses cuánto se podía leer la Biblia, y en ese entonces yo la leí 3 veces. Y yo pude ver un mensaje de principio a fin, y es: confíen en mí. Desde el principio había que confiar. No peleen, solamente rompan unos cántaros. Y entonces rompían los cántaros y el ejército enemigo luchaban contra ellos y todos morían. Y el pueblo no tuvo que pelear. No peleen, solo confíen en mí. Llegaban allá y Dios decía: den vueltas y los muros van a caer. Daban vueltas y los muros caían. No peleen, solamente esperen la salvación de Jehová. Y entonces estaba el profeta Eliseo y él decía: tranquilo, el ejército de nosotros es más grande. Y el ayudante decía: no, ¿cómo así? Más grande si solo estamos nosotros. Cuando de repente Eliseo dice: Señor, abre los ojos a este hombre para que pueda ver. Y Dios le da la oportunidad de ver todo el ejército que había. No temas, y así. Pero luego viene Jesucristo y dice: confíen en mí. Solamente el que en mí cree tendrá vida eterna. El que no cree ya es condenado. Y en Apocalipsis, toda la palabra habla de que creamos en Dios, que creamos en el Cordero, en Jesucristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Al cielo solamente podemos ir sin pecado. Solamente quien agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es la fe? Creer en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios. Entonces vamos a ver una última palabra en Juan. Juan 3. Dice el versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? En Mateo 1 responde, la misma Biblia responde. Como dice en Isaías 34:16, la Biblia tiene siempre su compañera. Entonces vamos a ver Mateo 1:21.
A ver. Acá dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces en Juan 3 dice, porque el que no ha creído, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesús, que significa salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Ronald va a salvar a Ronald de sus pecados? Eso me enseñaron durante 10 años. Parece que no me están enseñando eso porque ellos no dicen así. O sea, nadie enseña así literalmente, Ronald, tú sálvate de tus pecados. Literalmente no se dice así. Pero realmente se está hablando así cuando te dejan a ti la responsabilidad de solucionar el pecado. Eso es. Entonces, ¿qué me están diciendo realmente? Ronald es el salvador de Ronald. Pero en la Biblia habla quién cree realmente. Quien cree es el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios? Jesús, quien quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 también habla así. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando yo solté el mástil. Y cuando lo que para mí era muerte, es decir, realmente creer en Jesús, es decir, soltar mi obra, soltar lo que yo puedo hacer para ir al cielo. Cuando yo solté ese mástil, caí en el agua. Y como una frescura, se cayó todo. La carga de mis pecados se cayó, porque hace 2000 años Jesucristo ya había pagado por mi pecado. Creyendo en Jesucristo puedo descansar y ahora entregarle mi vida a Dios, entregar mi vida para quien me salvó. Entonces hoy vamos a dejar hasta aquí y quiero que oremos. Dios Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, nos diste a Jesucristo, Señor, para que pagara, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Padre Santo, nosotros solamente hemos podido ser presa del engaño, Señor, de Satanás, Señor, en el sentido de que nosotros mismos podemos solucionar nuestro pecado, Señor. Pero en la palabra, Señor, tú muestras exactamente que la solución del pecado no se puede de otra manera, sino que tiene que ser con el derramamiento de sangre, Señor. Sin el derramamiento de la sangre no se hace remisión de pecados, la paga del pecado es muerte. Pero nosotros, Señor, pensando que nosotros arrepintiéndonos o por alguna obra, Señor, podemos solucionar nuestro pecado, Señor, hemos sido engañados y al mismo tiempo alejados de tu presencia, alejados de ti, Señor. Por eso te doy muchas gracias por Jesucristo, por tu plan perfecto de amor, Señor. También, Señor, pongo en tus manos, Señor, las personas que se unen, Señor, a este canal, Señor. Te pido, Señor, que tú les des la gracia de compartir este mensaje de salvación, Señor, y que podamos aferrarnos, Señor, a creer en el unigénito Hijo de Dios, a creer en Jesucristo, Señor, y a compartir esta buena noticia a todas las personas que están aún, Señor, que están, Señor, aún creyendo, Señor, en que ellos mismos pueden llegar a solucionar su pecado sin ningún fruto, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y hemos orado. Amén y amén.